Muy buenas tardes, queridos colegas, distinguidas colegas, doctor Perón, profesor Mendonca, profesor Sosa, doctor Riera, Daniel, señor ministro de Educación, que me está mirando, hay que reconocer las autoridades. Se quejaba el ministro cuando, como presidente del Consejo de la Magistratura, tenía que venir a debatir con nosotros. Y yo le digo, es que te quejabas de Vale, con quienes tenés que debatir ahora. Mucho éxito, Henry, en tus gestiones, en serio. Mucho éxito. En nombre del gremio, creo que la tarea que estás llevando adelante es importante, que se corone con éxito para el bien de toda la educación. Queridos colegas magistrados, ejercientes de la matrícula, docentes, académicos, muy apreciados todos. Me es muy grato el trabajo, la tarea que me encomendaron esta tarde. Si el padre estuvo muy contento con el retorno del hijo pródigo, ¿qué no sería la casa madre con la visita de un hijo directo como es el doctor Riera? Que en esta oportunidad, pudiendo elegir distintos foros para presentar su obra, universidades, el Archivo Nacional, eligió su casa, el Colegio de Abogados del Paraguay, para presentar una obra que estamos seguros va a ser importante. Pero yo no vengo ni a hablar de la obra, ni vengo a hablar de la persona. Sencillamente vengo a agradecerle al doctor Manuel Riera que nos haya elegido a nosotros, que haya elegido el Salón de los Presidentes del Colegio de Abogados del Paraguay para presentar su obra, porque justamente él presidió el Colegio de Abogados del Paraguay. La primera vez que lo conocí intelectualmente al doctor Riera fue leyendo el Código Civil Paraguayo, una tarea publicada por la ley. Luego, cuando empecé a transitar los caminos de la tarea gremial, me enteré que fue presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Y finalmente lo conocí de la manera más bella que se puede conocer a una persona. El libro sagrado dice que al árbol se conoce por sus frutos, que el buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos, y el árbol que no da fruto hay que cortarlo y tirarlo al fuego, dice la Biblia. Tuve la alegría de conocerlo en sus hijos, el doctor Manuel Riera, que es nuestro vicepresidente actual del Colegio de Abogados del Paraguay. La mejor manera de conocerte. Y en ese tren de cosas, hoy quiero agradecerle también a la ley, porque apoyando la tarea del doctor Riera, hoy están visitando nuevamente nuestra casa. Solamente de esa manera agradecerles a todos y cada uno que acompañemos al querido amigo, el doctor Manuel Riera, en esta tarea tan importante. Es difícil hacerse responsable de las ideas de uno mismo, porque es fácil expresarlas de palabra, porque podemos cambiar de opinión en cualquier momento. Lo realmente valiente es estampar esas ideas en un libro que va a incluso superar el tiempo de vida que nosotros tengamos. Eso es de valiente. Y esa valentía se encuentra en la persona del doctor Riera, a quien una vez más agradezco y deseo todo el éxito que siempre se merece. Muchas gracias, Manuel. Mucho éxito. Y le quiero ceder la palabra a mi ex profesor y mi ex jefe en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el doctor Enrique Sosa, quien nos va a dar unas palabras de ocasión. Muy buenas noches, distinguido público. En nombre de la ley paraguaya, les agradezco mucho la presencia en este acontecimiento tan grato, en que el doctor Manuel Riera Escudero nos presenta una obra muy importante, y como toda obra es trascendente porque se vierte al torrente del pensamiento para su evaluación e incluso su discusión si es necesario. Permite el debate y con ello el crecimiento del derecho. El doctor Manuel Riera es una persona bastante conocida en varios ámbitos de la vida nacional, y es en el ámbito del derecho donde ha puesto énfasis en su actividad. Ha asistido a conferencias internacionales y a conferencias nacionales como ponente y expositor. Es un prolífico autor de varias obras jurídicas.
Y ahora la ley paraguaya se siente complacida en ponerle a consideración del público la obra del derecho intertemporal del profesor, del doctor Manuel Riera. Una obra en que él se aboca a la búsqueda de la certeza y la predecibilidad o predictibilidad, como quiere llamársele, que son elementos fundamentales para la vigencia real y plena del Estado de Derecho. Tenemos que conocer lo que dice el derecho y tenemos que tenemos que predecir las conductas, los efectos de las conductas humanas. Él se aboca también al estudio de uno de los principios de retroactividad e irretroactividad de la ley, que son muy importantes. Es un libro muy interesante que pongo en consideración del público y sobre el cual se va a explayar el doctor Daniel Mendoza. Señoras y señores, amigos, es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Salvador Dalí fue uno de los pintores más importantes del siglo XX, además de escultor, dibujante y diseñador. Dalí fue uno de los más destacados miembros del grupo surrealista. Fue incluso elegido para diseñar la imagen principal de la obra Segundo Manifiesto Surrealista, publicada en 1930. Aquel año, Dalí fue a vivir a una pequeña casa de pescadores en la costa del Cabo Creus, de Cataluña, España. Dalí pintó allí algunas de sus obras más famosas, entre ellas La persistencia de la memoria, también conocida como Los relojes blandos o El tiempo fugitivo. Se trata de un pequeño óleo de 24 por 33 centímetros y es una obra que reúne muchas de las características de la pintura de Dalí. Dalí definía sus pinturas como, cito, fotografías de sueños pintados a mano. Fin de la cita. Con ello quería decir que las cosas que pintaba parecían a menudo muy reales, como las fotografías, pero que al mismo tiempo eran improbables o imposibles, como ocurre con los sueños. Aquí se observa en esta obra esa técnica, precisamente para representar unos relojes que se derriten en una cálida playa. 3 de los relojes de oro y plata representados en primer plano son blandos, se adaptan al cuerpo de un caracol y cuelgan de la rama de un árbol sin hojas y al borde de una pared. El único reloj que parece conservar su consistencia normal está pintado de rojo y es devorado por hormigas reunidas a su alrededor. Ese reloj es como una señal de alarma sobre la desolación y la angustia, lo mismo que el árbol de la parte izquierda del cuadro. Pareciera como si la pintura fuera el reflejo de un mundo inestable e incierto. Dalí dijo sobre el cuadro, y cito, lo mismo que me sorprende que un oficinista de banco nunca se haya comido un cheque, asimismo me asombra que nunca antes de mí a ningún otro pintor se le ocurriera pintar un reloj blanco. Fin de la cita. Debo confesar que esta fantástica pintura me perturba desde que mi entrañable amigo Manuel Riera tuvo la gentileza de pedirme que presentara su nuevo libro Derecho Intertemporal. Por alguna extraña razón, no puedo pensar en el libro sin pensar también en la pintura. Tal vez sea simplemente porque el libro y la pintura, ambos, evocan de manera peculiar el tiempo y el transcurso del tiempo. En todo caso,
tengo claro que el arte y el derecho se vinculan con el tiempo de modos muy extraños. El tiempo en el arte y el arte en el tiempo. El derecho en el tiempo y el tiempo en el derecho. En este libro, Manuel Riera centra su atención en la relación entre el tiempo y el derecho. Riera se ocupa en concreto de un tema particularmente interesante: el eventual conflicto de leyes en el tiempo, producto de la superposición de efectos de una ley derogada y una ley vigente. Este tema es indistintamente conocido en la doctrina jurídica como conflicto de leyes en el tiempo, sucesión de leyes en el tiempo, derecho intertemporal o derecho transitorio. Riera pretende determinar si existe una regla aplicable a todos los supuestos en los que una ley anterior y una ley nueva se superponen, generando ultraactividad de la ley anterior o retroactividad de la ley posterior. Según Riera, la doctrina jurídica ha fracasado en el intento de ofrecer una solución adecuada para este problema. Cito: hasta ahora, dice, no se ha logrado establecer una regla universalmente válida, un derecho transitorio universal, aplicable a todos los supuestos donde la ley antigua y la ley nueva se superponen, donde la retroactividad de la ley que entra en vigor se enfrenta a la ultraactividad de la ley derogada. Fin de la cita. Esa conclusión es el resultado de un largo y cuidadoso estudio de la doctrina jurídica relevante. En ese estudio, Riera considera y analiza complejos temas de dogmática jurídica y de teoría del derecho. Buena parte de la doctrina clásica sostiene que la sucesión de leyes en el tiempo plantea un eventual conflicto entre la antigua ley, la ley anterior, y la nueva ley, la ley posterior. Por cuanto que, si bien está claro que las nuevas relaciones o situaciones jurídicas se regirán por la ley posterior, no está tan claro, en cambio, cuál será la ley que rija los efectos que en el futuro se deriven de las relaciones o situaciones jurídicas ya constituidas. En efecto, a pesar de la derogación de la ley anterior, las relaciones o situaciones jurídicas nacidas bajo su vigencia pueden continuar rigiéndose por ella, o por el contrario, pueden ser regidas en adelante por la ley nueva. Como alternativa, otro sector de la doctrina sostiene que el derecho transitorio establece en qué medida o en qué casos habrá retroactividad, con la advertencia de que donde la retroactividad no esté dispuesta, operará el principio general de la irretroactividad. Así pues, parece plantearse un dilema peculiar y extraño. O bien la ley anterior será ultraactiva en ciertos y determinados casos, o bien la ley posterior será retroactiva en ciertos y determinados casos. Desde luego, si las leyes pueden tener o no efectos retroactivos es algo que depende del derecho positivo. En nuestro derecho positivo está claro que ninguna ley puede tener efecto retroactivo, salvo aquella que favorezca al procesado o condenado. Entre nosotros, el único supuesto admisible de retroactividad de la ley es el de la ley penal más benigna. Siendo ello así, me temo que el dilema original se diluye, pues ya no tiene sentido plantearse si la ley anterior será ultraactiva en ciertos y determinados casos, o si la ley posterior será retroactiva en ciertos y determinados casos. Lo único que puede ocurrir es que la ley anterior tenga efectos ultraactivos o no. Precisamente para ordenar los efectos que se producen por razón del cambio legislativo, la doctrina sistematiza lo que se llama derecho intertemporal o derecho transitorio, un conjunto de reglas que determinan las normas que han de regir las situaciones o relaciones jurídicas existentes
al producirse el cambio legislativo. Se afirma que el propósito de las reglas de derecho transitorio es despejar la incertidumbre acerca de cuál es o será el derecho aplicable a determinadas situaciones, relaciones o casos. Esto es, ordenar el tránsito de una ley a la otra y con ello establecer qué situaciones, relaciones o casos se someterán a la ley derogada, la ley anterior, y qué situaciones, relaciones o casos se someterán a la ley nueva, la ley posterior. En tal sentido, se sugiere prever incluso reglas específicas para situaciones, relaciones o casos anteriores, en curso o posteriores a la entrada en vigor de la ley nueva. Esta tarea es particularmente compleja. El nuevo Código Civil argentino, por ejemplo, establece que la capacidad civil de las personas se rige por la ley nueva, aunque modifique cualidades establecidas en la ley anterior. También establece, a la inversa, que la prescripción iniciada antes de la vigencia del nuevo código se rige por la ley anterior, salvo que por esa ley se requiera un plazo mayor que el fijado por la ley nueva. De acuerdo con la materia, pues, se necesita de ciertas y determinadas reglas transitorias de contenido muy diverso. Tiempo atrás analicé con particular cuidado el carácter de este tipo de reglas. En mi libro Interpretación y Aplicación del Derecho de 1977 discutí y critiqué un ensayo clásico de mi maestro Eugenio Bulligin titulado Tiempo y Validez de 1982. En ese estimulante ensayo, Eugenio Bulligin pretendía caracterizar el conjunto de normas aplicables a un caso y trazar los criterios que regulan la aplicabilidad de las normas. Aunque yo coincidía con la mayor parte de sus conclusiones, formulé algunas observaciones muy puntuales. Precisamente, una de mis observaciones apuntaba al carácter de los criterios de aplicabilidad. De acuerdo con Bulligin, tales criterios, cito, tienen la forma de directivas dadas a los jueces que establecen qué normas deben aplicarse en un caso dado. Fin de cita. Es decir, constituyen normas de obligación con un contenido específico relativo al uso de ciertas normas en la resolución de determinados casos. En ese sentido, sostuve, Bulligin asigna a los criterios de aplicabilidad una función que no tienen o que no deberían tener: regular conductas. En mi opinión, los criterios de aplicabilidad pueden ser mejor concebidos como reglas conceptuales o reglas determinativas que como reglas prescriptivas. En particular, esos criterios, creo, no prescriben a los jueces el deber de aplicar las normas jurídicas, y tal deber, cuando existe lo que es puramente contingente, surge no de los criterios de aplicabilidad, sino de alguna norma específica del sistema identificada conforme a criterios adicionales. Mi diferencia con Bulligin puede sintetizarse de este modo. Bulligin sostuvo que primero tenemos una norma que obliga a aplicar ciertas normas y luego extraemos de esa misma norma el criterio conceptual que define qué normas son aplicables al caso. Yo sostuve, en cambio, que para poder determinar qué normas son aplicables a un caso, debemos contar nada más que con criterios conceptuales que nos permitan identificar tales normas. El deber de aplicar las normas así identificadas surge de otras normas del sistema identificadas mediante criterios de validez. En su estupendo libro Lógica de los sistemas jurídicos, Jorge Rodríguez, un gran teórico joven del derecho, coincidió puntualmente conmigo en la crítica a Bulligin. Años después, tuve la extraña oportunidad de volver sobre ese tema en una breve obra escrita con el propio Bulligin, titulada Normas y Sistemas Normativos, del año 2005.
No me detendré en esta ocasión en esa polémica, aunque quisiera señalar muy brevemente que para identificar la norma aplicable a un caso es necesario contar con criterios de identificación de esa norma y que la función esencial del derecho transitorio que tanto preocupa a Manuel es establecer criterios de aplicabilidad a determinados supuestos, hechos o casos. En otras palabras, el derecho transitorio provee criterios para identificar las normas aplicables a ciertos y determinados casos. Desde luego, dada la variedad de casos, es fácil imaginar que el derecho transitorio contendrá una considerable variedad de reglas. Guillermo Borda advierte claramente acerca de la imposibilidad de formular un derecho transitorio. Al respecto dice, y cito: la impotencia de los juristas para formular reglas fijas que han de regir los llamados conflictos de leyes en el tiempo parece estar indicando que existe algo insalvable en ese intento. Y efectivamente es así, agrega. No se puede reducir a normas rígidas, a principios inflexibles, lo que está sujeto a infinitas variaciones y matices de política legislativa. Fin de la cita. Díaz Picasso defiende una tesis coincidente, y cito: hoy en día, dice, no es lícito ignorar que detrás de toda posible solución a cada conflicto de leyes en el tiempo se encuentran ciertos condicionamientos sociales y determinadas convicciones filosóficas y políticas, al igual que ocurre con cualquier otro problema jurídico. Y agrega: de aquí que en la actualidad resulte insostenible todo intento de construir normas de conflicto universalmente válidas y que sea imprescindible someter a un enjuiciamiento crítico desde las características peculiares de cada ordenamiento, las reglas tradicionalmente afirmadas en el derecho intertemporal. Fin de la cita. De modo que la búsqueda de una regla general de derecho transitorio, una regla de validez universal en los términos de Riera, parece lastimosamente destinada al fracaso. Tal vez sea como en las pinturas de Dalí, la fotografía de un sueño pintado a mano, un sueño improbable o imposible. En cualquier caso, Manuel Riera nos deja exhibida la pintura de ese fantástico sueño, con relojes blandos derretidos por el tiempo. Unas pocas palabras finales sobre el autor de esta estimulación. Manuel Riera es un abogado prominente. Conoce y comprende sobrada y rápidamente el derecho privado y el derecho público. Riera es también un miembro destacado de la comunidad jurídica. Ocupó la presidencia del Colegio de Abogados del Paraguay, fue miembro de la Federación Interamericana de Abogados e integra el Instituto Paraguayo de Derecho Bancario y el Instituto Paraguayo de Derecho Privado. Además, es árbitro activo del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay. Manuel goza de un prestigio incuestionable como especialista en derecho civil, comercial, bancario y corporativo. Su opinión es frecuentemente requerida e invariablemente respetada. Manuel es alguien que hace de la abogacía algo más que una buena profesión. Manuel la convierte en una forma de vida sencillamente admirable. Muchas gracias. Hace 42 años me recibí de abogado y como todo abogado recién recibido quería
construir mi casa, comprar autos, casarme, tener hijos, estar en casos importantes, girar cheques grandes y escribir una tesis. Todo lo primero fue fácil. Escribir una tesis muy difícil. Elegí un tema en aquel entonces muy ambicioso, presenté una carta a la Facultad de Derecho pidiendo que me acepten el tema y nunca tuve respuesta hasta hoy. La síntesis de la tesis que quería escribir era ambiciosísima. Quería demostrar que no había derechos adquiridos contra la Constitución. Y me metí en el lío de los derechos adquiridos, los derechos en expectativa, el derecho transitorio. No sabía todavía hasta dónde iba a entrar, pero caminé, leí para ver si construía una tesis final, hasta que me encontré con un señor que se llamaba Paul Rouvier. Paul Rouvier era para mí un desconocido. Borda lo trae a cuento, Borda incorpora la tesis de Paul Rouvier en la reforma del Código Civil argentino del año 69, y para nosotros solamente en esta materia Hegel era el símbolo, era el principio, todo cabalgaba sobre Savigny, no sobre Hegel, me equivoqué, pero Savigny, ¿verdad? Y ahí se produce un quiebre. Entonces la idea era encontrar Paul Rouvier. El libro no existía, el libro no estaba traducido al español, la edición en francés no estaba reeditada. Y las cosas notables de la vida, cayó Stroessner, y entre las personas que volvieron del exilio volvió Medina Alborno. Y este señor Medina Alborno resultó ser secretario de la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington. Y hablando de estas cosas, tomando café en algo que ya no existe hoy, que fue primero el Capri, o ya no me acuerdo si el Di Trevi, Medina Alborno me dijo: yo te voy a encontrar el libro. No había en ese momento ni WhatsApp, ni correo electrónico, ni nada que se le parezca, pero me llegó un fax con la portada del libro de Paul Rouvier, Droit Transitaire, en francés, y me dijo: lamentablemente el libro está en el sector de aquellos que no se pueden fotocopiar, pero hay una opción. Tenemos un convenio con el Congreso paraguayo y te puedo enviar capítulo por capítulo lentamente fotocopiado a través del Congreso paraguayo, si encontrás la vía de que el Congreso te lo provea. El presidente de la Cámara de Diputados era Juancho, el doctor Moreno Rubinelli. Me fui a hablar con él y me dijo que venga las copias, y me mandó 2 capítulos fotocopiados que llegaron al Congreso y que el doctor José Antonio Moreno Rubinelli me entregó. Pero el trabajo era enorme, era tedioso, era dificultoso, y finalmente yo le pedí a Medina Alborno que no me mande más, porque no íbamos a terminar nunca el tema. Y abandoné el tema. Inclusive le pasé a Juan Carlos Mendonca, hijo del problema, y Juan Carlito se metió un tiempo y después le pareció muy abstruso y no le interesó, y me dijo: no, hacete cargo de tu problema, no me metas en este lío del derecho transitorio. Y abandoné el tema, abandoné por varios años la búsqueda de esa regla que Dani ahora nos dice probablemente se va a agotar en el intento y no lo vamos a encontrar. Cuando lean el libro van a notar que finalmente ese es mi fracaso, no haber encontrado la regla y tener que reconocerlo, que como me dijo el profesor Mendoza que me corrigió el libro, suena un poco a frustración, ¿verdad? Y es cierto, pero si se entiende que la felicidad no está en el destino sino en el camino, entonces valió la pena, y creo que vale la pena haber intentado hacer lo que hicimos. En ese interín, notablemente, así que para que vean, tengo ya que agradecerle a Juancho el que me haya ayudado en ese momento. En ese interín, un amigo hoy fallecido que es Fausto Riquelme era cónsul en Florianópolis, y en la playa, donde todos somos iguales, se encontró con un señor que se llamaba Limón y Franza.
Limongi Franza, no sé qué le dijo Fausto a Limongi, pero Limongi Franza me llamó por teléfono, me trató como si yo fuera un prócer del derecho y me dijo: me extraña que alguien se ocupe de un tema que a nadie le interesa. Y ahí tengo el agrado de decirle al profesor, me decía, que le envío 1000 libros sobre la retroactividad de la ley de regalo y lo tengo en la biblioteca, una joya. Empieza a analizar la retroactividad de la ley en el derecho de Hammurabi. A partir de ahí empieza más o menos a trabajar Limongi, y aparte se declara pariente del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Él se declaró, y nacido en un pueblo de San Paulo, que entonces era una ciudad, o sea, en un barrio de San Paulo, que entonces era un pueblo, perdón, que se llama Franza, de donde viene el padre de Gaspar Rodríguez de Francia, Joseph no sé cuánto Franza. Este señor, yo lo atendí porque me pareció que había que atenderme, ¿verdad? Pero me clavó una espina que pegó exactamente en nuestra vena política. Cuando yo le hablé de Paul Rouvier y le hablé de Borda, le digo: mi gran amigo Guillermo Borda puso su conocimiento al servicio de la dictadura argentina, y la teoría de los efectos inmediatos de la ley en el tiempo, que es la teoría de Paul Rouvier y que recoge Borda en su reforma del Código Civil argentino, en el artículo 2, según Limongi Franza, era una herramienta dada a los representantes del gobierno en el proceso argentino de entonces para vulnerar derechos adquiridos de los argentinos. Me quedó clavado eso y traté de explicarle algunas cosas y me dijo: no, profesor, vuelva a Teodosio Grande, vuelva a la segunda regla teodosiana. Y me recitó la segunda regla teodosiana en latín. Y yo estaba espantado, ¿verdad? Y le dije: entonces, permítame, voy a mandarle algunos comentarios y ayúdeme a desarrollar esta idea. Por supuesto, cuando estuve en San Pablo lo busqué, lamentablemente era un señor muy grande y había fallecido, y no pude seguir discutiendo con él el tema, pero sí me involucré en el tema de la segunda regla teodosiana y empecé de vuelta a remar, y choqué otra vez contra Paul Rouvier, hasta que aparece Fabrice Turgot, que no sé si está por acá, y me dice un día: mi tío es miembro del Tribunal de París y está en la biblioteca del tribunal, yo te voy a conseguir el libro. Y Fabrice Turgot se fue a Francia y me trajo finalmente fotocopiado el libro de Paul Rouvier, que tiene como 500 páginas, está en francés, una tragedia, pero como es lengua romance y de alguna manera en el Colegio San José, Messier Vincent es conocido, empecé a tratar de entender sobre todo los capítulos fundamentales que tenían que ver con los efectos jurídicos de la ley en el tiempo. Y ahí tuve otro tropiezo, se me ocurrió hablar con Dani. Y le dije: Dani, te voy a mostrar algo. Y Dani me dijo: está bien, pero esto es muy romántico. Es una vieja discusión que tenemos con Dani sobre si el derecho es ciencia o es arte. Acá falta algo, me dijo Dani, tenés que entrar en algo que yo ignoraba en ese momento, sigo teniendo conocimientos todavía elementales, que es el tiempo de validez, el tiempo de eficacia, el tiempo de referencia, el tiempo de aplicación, o sea, un montón de conflictos en los que estudiamos el derecho en la facultad de antes, que no había lógica jurídica, que no había teoría del derecho, no llegamos nunca a investigar. Y cuando Dani me dijo esto, empecé a comprar libros, García Maine, Álvarez Gardiol, volví a desempolvar mi libro de Roberto Bernengo, Linares Quintana, y ahí me extravié más, estaba más confundido de lo que estaba cuando comencé en esto. Pero no me podía resignar a la idea de no encontrar esa regla que estaba buscando obsesivamente. Pero ya renuncié a la tesis, ya cambié la teoría de
de demostrar de que no hay derechos adquiridos contra la Constitución. Me metí en el lío de los escolásticos, de la paradoja de que cuando uno lee los libros que Dani ahora te recomienda leer, se encuentran escritos de una manera diferente, pero los escolásticos se planteaban si Dios en toda su omnipotencia podía crear una piedra tan pesada que no pudiera levantarla, y se refería a un artículo de la Constitución alemana que prohíbe modificar los 18 primeros artículos de la Constitución. Y la pregunta es si existe la posibilidad de prohibir revisar la Constitución. El problema del derecho constituyente, el derecho constituido. Es un infierno este tema de la revisión, de la posibilidad de la revisión de la ley. Y por ahí venía todo el lío, ¿verdad? Y yo en la práctica yo veía que en 1917 los rusos tenían propiedad privada y finalmente se quedaron sin propiedad privada. Entonces, ¿de qué derechos adquiridos hablábamos? Discutimos con Carlucho el tema del derecho a la revolución. Me regaló un libro de Norberto Bobbio sobre el derecho que nace de la fuerza. Es una discusión eterna que tenemos con Carlucho y cada vez era peor. En vez de aclarárseme las cosas, estaba más confundido. Hasta que en enero del año 2016 dije, bueno, tanto leí, la única forma es seguir el consejo de Bonín para saber si la idea está clara, escribir. Y en el mes de enero me senté a escribir, y salieron estas 100 páginas. Pero lo mismo, estaba asustado. Entonces dije, hay siempre una víctima propiciatoria en todo sacrificio, y ese era el profesor Mendonca. Le llamé a Juan Carlos, al profesor Mendonca, y le dije, quiero visitarte, y me recibió en su casa, y le llevé en una hermosa carpeta el borrador del libro. Una copia le di a Manes, otra le di al profesor, y le pedí que lo leyera y me dijera si valía la pena o no valía la pena publicar esto. Pasaron 3 o 4 meses, no me llamaba, y yo dije, no se anima a decirme que es una porquería. Y un día, como estamos enfrente, lo vi estacionar, crucé la calle y me fui con suma prudencia a hablarle. Y tenía sobre su escritorio las hojas que le había dado, pero ya anilladas, y al lado un cuadernito de notas, y me dijo, estoy paranoico porque ya no discuto con tus teorías sino con la de las notas al pie que pusiste. Y estaba peleando con Gieri, con una nota de Gieri, y mi señora me considera que estoy chiflado, dice, porque me acuesto en la cama con el proyecto, con el borrador del libro anillado, y anoto y reviso y leo, y me dice, te voy a hacer algunos comentarios, pero yo creo que hay que publicar. Me hizo algunas sugerencias que incorporé en la segunda versión del borrador. Una de ellas coincidía con una sugerencia que me hizo Manes, pero entre tanto, y aquí tengo que agradecer a todas las personas que cito, de una manera de agradecer a mamá, a quien le pedí que me traduzca el libro de Paul Rouvier en lenguaje común, técnico, la parte del libro principal referido a los efectos inmediatos de la ley en el tiempo respecto de los contratos, que es donde más complicación hay. Y solamente con la devoción de una madre, mamá me mandaba por entregas, entrega 1, entrega 2, entrega 7, 8, 12, 16, es decir, todos los días o cada 2 días me mandaba de la estancia 3 o 4 hojas traducidas que después había que unir y tratar de sacar. Van a ver en las notas al pie de las citas a Paul Rouvier, están las traducciones de mamá. Es traducción libre, así lo aclaro, porque es el francés que aprendió, digo la dama, aprendió hace 80 años, 88 años, pero realmente me fueron muy
oportunas, porque también ajusté algunas cosas que interpreté mal cuando leí en francés. Finalmente, con el aliento de Juan Carlos Mendonca, me decidí a publicar el libro. Y me dijo: yo ya no salgo de noche, ya no hago presentaciones del libro, pero te voy a escribir el prólogo, que le pedí que me haga el prólogo. Y le pedí a Dani que haga la presentación, a quien no quería pedirle, y se lo dije a Juan Carlos, porque yo confiaba en el amor paternal de Juan Carlos Mendonca, pero no en el espíritu crítico salvaje de Dani, que es menor que yo y que no sé si iba a tener la piedad que tuvo el padre cuando leyó la primera versión del libro. Pero Juan Carlos me dijo: no, dale a Dani, él te va a escribir el prólogo. Bueno, y me alentó también a animarme a entregarle a Dani la copia. Y Dani gentilmente me dijo: lo voy a leer y me voy a ocupar de la presentación. Y hoy tengo que agradecerle también a Dani esta maravillosa presentación y esta analogía que hizo con la pintura, porque realmente el problema del efecto jurídico de la ley en el tiempo es apasionante y no nos damos cuenta. Pero para los que estudiamos derecho, que todos lo vemos desde el prisma y desde el cristal jurídico, todos los actos de nuestra vida tienen relevancia jurídica, desde el día que nacemos con un segundo. Hoy en día, con los avances de la biología, yo no sé si se va a poder seguir sosteniendo que el niño transmite y adquiere derechos a partir de un segundo de vida. No sé si va a seguir sosteniéndose eso. Entonces, todos los días salen leyes, todos los días se derogan leyes y no nos damos a veces cuenta del impacto que eso produce. Y hay cosas que son simples, ¿verdad? Hay cosas que son simples, como el acto completo, el fatto compiuto que decían los italianos, ¿verdad? Pero hay cosas que son complicadas y siempre la línea divisoria es la que es confusa. Y entre las cosas que el doctor Mendonca me señaló es el final del libro. Yo digo, termino convencido de que el derecho es la ciencia de los casos concretos. Y el doctor Mendonca me dice: solamente ciencia exacta es la matemática y la lógica. Las demás no son exactas, pero siguen siendo ciencias. Y realmente para los teóricos del derecho, el tema de la ciencia del derecho es un tema que debe ser defendido. Y para los positivistas, sin lugar a duda. A veces nomás aquellos como yo y otros se sienten en un corsé asfixiante con el positivismo, la limitación de la ley. Y cuando uno lee a Rasmus y encuentra la justificación del tribunal de Nuremberg sobre la base de la justicia intolerable, la injusticia intolerable, entonces pareciera a veces que la ley o que el derecho no puede agotarse en la ley. Da para hablar horas, da para hablar días, pero yo solo quiero agradecer a todas las personas que cité, porque desde Fabriz, Fausto, el profesor Moreno, Dani, Juan Carlos, todo el mundo, mamá, todo el mundo me ayudó de alguna manera a llevar adelante esto. Y lo último que tengo por agradecer, además de a la ley que me sigue apoyando, con Telechea y bueno, primero con el doctor Peroni, que debo contar también que fue el primero cuando murió Bonina, el primero que me llamó y me ofreció un lugar en el estudio, el papá de Guillermo, don Juan Guillermo. Y yo le hacía siempre el chiste: el día que el estudio se llame Riera Peroni Asociado, pero fue el primero que me llamó, y siempre la familia Peroni, después Telechea, nos apoyaron, la ley nos apoyó, ahora Enrique, que está como director de la ley, nos apoyaron, pero sobre todo a mi familia, que tuvo que soportar, y para los que escriben saben que esto es cierto, largas ausencias. Es decir, sentarse a escribir, sentarse a leer, implica sacarle mucho tiempo a algo o a alguien, ¿verdad?
como al trabajo es difícil sacarle porque hay que pagar luz, agua y teléfono, normalmente la víctima del tiempo que uno le saca es la familia. Y de hecho, esos 30 días que escribí entre La Estancia y San Bernardino, estaba ausente. Son testigos mi mujer, mis hijos, mis suegros, que ellos al rato decían cerrar la computadora y venir, vamos a almorzar, ¿verdad? Ese esfuerzo vale la pena si es que ustedes, después de leer el libro, encuentran que la analogía de Dani es exactamente lo que me ocurrió a mí, y por eso le agradezco mucho, porque eso es lo que me ocurrió cuando terminé de escribir. Me quedé con ese gusto amargo de no haber podido encontrar esa regla universal, pero me permitió entrar en figuras maravillosas como la figura de las estrellas extinguidas que trae Díaz Picasso, pero yo ya la había leído en otro caso, en donde hay leyes que están muertas, pero su luz se ven en los casos de hoy, como las estrellas extinguidas que murieron hace millones de años, y con eso se puede defender la tesis de que las leyes existen en el sistema aún después de haber dejado de existir, aunque parezca una contradicción. Así que les agradezco mucho la presencia. Todos son amigos de hace muchos años. A todos solo tengo palabras de gratitud por acompañarme y por seguir creyendo que vale la pena oír lo que venimos a decir. Muchas gracias a todos y a la ley y a los miembros. Yo creo que Vane, no, vos terminás. Estamos muy entre casa, ¿verdad? En realidad el autor del libro tenía que invitar a un brindis, ¿verdad? Y como con Mane nos preocupamos de que no lo hiciera, me tomo el atrevimiento de hacerlo. Los invitamos a todos a compartir un brindis por la presentación de la obra. Muchas felicidades.